Desde Contraloría se ordenó invalidar 11 pensiones de exfuncionarios de Gendarmería, asegurando que están mal otorgadas, son improcedentes o no cumplen con los requisitos que exige la ley. Queremos ahondar en los detalles de este tema. Para eso nos acompaña el capitán Rodrigo Luna, que es presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Profesionales. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero que quisiéramos saber es la opinión que tienen ustedes de este dictamen de Contraloría que considera que estas 11 pensiones que tienen relación con la institución no fueron otorgadas de la manera debida o no cumplen con los requisitos. Bueno, nosotros desde el comienzo de la controversia creíamos que en el caso de ciertas pensiones estaban mal otorgadas. En otros casos creemos que la norma permitía el otorgamiento de esas pensiones que ustedes llamaban abultadas, nosotros decimos incrementadas. En el caso de la planta 3 civiles, la ley es clara, dice que para poder jubilarse uno tiene que tener a lo menos 20 años dentro de la planta para poder tener el derecho de esa pensión. Entonces, cuando no se cumple eso, ya había un resquicio que podía tener observación. Y el segundo era que tenían que, obviamente, trabajar al interior de unidades penales, como lo señala la ley 19.195. Que no se cumplen estos casos, en la mayoría de ellos. Entiendo según las observaciones que hace el Contralor. Ahora, ¿es bullado o sabido dentro de Gendarmería que las pensiones abultadas precisamente las estaban recibiendo personas que más bien tienen una labor técnica? Sí, yo creo que había la observación a dicha instancia, pero como Contraloría no se había manifestado y son ellos quienes toman razón de los actos administrativos del Estado, o sea, una disposición que les compete a ellos, una facultad de ellos, entonces sí se había hecho la observación, pero en este caso se habían cursado pensiones bajo esos argumentos o requisitos. Ahora, hay una cierta controversia porque por un lado, Contraloría había avisado estas pensiones que son las que finalmente ayer rectificó. Y Contraloría, por ejemplo, en el caso de Miriam Olate, plantea que no correspondía que ella, por ejemplo, se pensionara a través de DIPRECA. ¿Qué les parece eso a ustedes? Porque aquí hay, como podríamos decir, dos entidades que están señalando que la responsabilidad respecto a estas pensiones abultadas es de un organismo u de otro. A ver, ¿de quién es para ustedes la responsabilidad? Las responsabilidades evidentemente parten por casa. O sea, aquí hubo a lo mejor jurídicamente, hay un departamento jurídico, hay gente que estaba encargado del tema de previsiones, será seguramente el sumario administrativo quien determine, ¿cierto?, la culpabilidad o no. Ellos tienen el derecho, ¿cierto?, a ese proceso administrativo para determinar las posibles responsabilidades que existan. Pero sin embargo, obviamente caen dentro de nuestra observancia del marco regulatorio y luego yo creo que también basados a lo mejor en un principio de buena fe se fueron suscitando a lo mejor una serie de cadenas de acontecimientos que perduraron en el tiempo y que fueron determinando que esto se transformara en algo como una práctica habitual. Ahora, este departamento que es el encargado de cifrar, podríamos decir, las pensiones, ¿ustedes creen que hubo una negligencia ahí o una cierta intencionalidad en pasar por alto estos errores y darles una jubilación más abultada que la que correspondía a estas personas? Claro, bueno, si hubo negligencia o no, el sumario administrativo tendrá que determinarlo, pero yo creo siempre y confío en las personas y creo que tal vez ellos se equivocaron o evidentemente hay un error, una mala apreciación de la norma. Pero lo bueno es que tanto el Ministerio de Justicia, a través de la ministra, ¿cierto?, y nuestro nuevo director, Jaime Rojas Flores, están abordando todas estas temáticas que tenía Gendarmería y las están corrigiendo, que tampoco son parte de esta administración, sino que vienen de administraciones del pasado. Entonces ahí es donde hace mucho eco lo que dicen ellos con relación a que se le imputa a veces a esta administración todos los errores, pero sin embargo son prácticas que han venido ocurriendo y que basado en un principio de buena fe tal vez seguían ocurriendo. Y lo que ha hecho este Contralor en el caso, y aquí quiero ser bien tácito, en el caso de estas pensiones de la planta 3, creo que están ajustadas a la norma. En el caso de la disposición de las 60 UF, creemos que él está en un error. ¿Y por qué creemos que está en un error? Muy sencillo, la norma que él nos involucra o nos imputa para el límite de 60 UF, ¿cierto? También en la misma perspectiva podría imputársela tanto a Carabineros como a PDI. Sin embargo,
a pesar de que él lo hiciera, está en un grave error porque el sistema de repartición no tiene el límite fijado a la 60 UF, aparece claramente señalado en la ley que es una excepción, tanto de IPRECA como CAPREDENA. Ahora, este tema de las 60 UF, que yo entiendo que muchos de los trabajadores de Gendarmería no están de acuerdo, y también respecto a esta última resolución de ayer, si no se hubiese destapado este caso, que es precisamente el de Miriam Molato, ¿usted cree que hubiese existido esta rectificación de ayer? Porque entiendo que lo de las 60 UF fue anterior, pero tiene relación con las sospechas que habían de pensiones bastante abultadas. Sí, mire, la verdad que aquí hay que ser justo y hay que darle crédito también al ex subdirector administrativo, Jorge Ortiz, quien él estaba haciendo una revisión de todos los procesos de Gendarmería de Chile, de la administración del patrimonio estatal. Sin embargo, eso quedó en el aire porque fue removido, ¿cierto?, y reemplazado. Este nuevo subdirector está también en esa misma línea, trabajando muy fuertemente en corregir todos aquellos conceptos o criterios que pudieran llevar a descriterios a la hora de observar la norma. Que tiene que ver sobre todo con estos bonos, Exacto, que era la forma que abultaba los sueldos en los últimos meses. Claro, que incrementaba los sueldos basados, ¿cierto?, en una norma que es discrecional, que recaía solamente en el criterio del director nacional, y si un director por ahí pudiera ser un poco descriteriado, obviamente afectaría o produciría incremento más allá de lo que la norma en sí establece. Ahora, que es el último sueldo ajustado a la escala única de sueldo. O sea, en Gendarmería estamos por no tener el tope de las 60 UF, sí, pero sí en que se respete el espíritu de la ley. Y ese espíritu de la ley puede haber sido quebrantado a la hora de estos incrementos basados, ¿cierto?, en las asignaciones críticas. Por eso creemos que, tal como lo señala la ley, y que dice textual, el último sueldo, ¿cierto?, el último sueldo conforme a la escala única de sueldo. Eso es lo que nosotros pedimos, y que en justicia tiene que ver también con nuestro aporte al sistema previsional, un sistema que es de repartición, ¿cierto?, que es de base piramidal. Evidentemente la masa que existe activa es mucho mayor que la pasiva. Por lo tanto, si el Estado está incurriendo en gasto en DIPRECA, si el sistema no se está financiando bien, bueno, han habido diversas auditorías de Contraloría, tanto de la administración de DIPRECA como de los hospitales, donde han habido observancias, ¿cierto?, de los procesos que ellos llevan a cabo. Esos procesos tienen que tener sanciones, evidentemente. Mire, le voy a dar un dato súper técnico. Nosotros aportamos alrededor de 16.000 millones de pesos al sistema previsional, retiramos cerca de 65.000. Ya, obviamente ahí se puede haber un déficit, pero Carabinero aporta mucho menos que nosotros y retira alrededor de 395.000 millones de pesos. Y la PDI aporta cerca de 8.000 millones y retira 80 y tantos mil millones de pesos. O sea, Gendarmería es quien más aporta al sistema previsional. Somos el mayor aporte. Nosotros aportamos el 23% de lo que retiramos. Mucho más, duplicamos de lo que retiran las otras instituciones. Y sin embargo, es a nosotros a quien se nos aplica el límite de las 60 UF. Y cuando se les aplica este límite de las 60 UF, que para ser riguroso fue anterior a que se diese a conocer públicamente el caso de Miriam Molato, pero que sí tenía que ver con ciertos precedentes y ciertas sospechas que había de estos sueldos que eran mayores tal vez y que significativamente generaban ahí una reacción, podríamos decir, la ciudadanía por lo altos que eran. ¿Cuáles son las razones que le han entregado a ustedes de por qué se estableció este tope? ¿Qué razones habrían detrás? Mire, con relación a la pensión de la señora Miriam Molato, quien es una gran dama, tuve el placer de conocerla, trabajar algunos temas con ella, una excelente profesional, le puedo decir que ella no se fijaba el sueldo. O sea, hay un sueldo establecido por norma. Cuando ella presenta los papeles de jubilación es porque la institución en sí se lo indica. Entonces, si hay un mal cálculo... ¿Quién debe asumir esa responsabilidad? Bueno, las responsabilidades parten por nosotros mismos. Si teníamos un oficial al mando, nosotros tenemos que asumirlo, y eso se asumió. Salió el director nacional, llegó un nuevo director, la gente que estaba a cargo del cálculo de las pensiones de DIPRECA dentro de la institución, y también el departamento a lo mejor jurídico, que es aquellos que tienen que asesorarle al director nacional en las materias, caso estas están ajustadas a la norma de derecho. ¿Y esas personas que eran parte de este departamento jurídico, que finalmente eran los que establecían estos montos o visaban y también tenían que estar de acuerdo con estos bonos que se entregaban, son personas que son designadas en esos cargos de forma más política? No, para nada. Si los cargos, entre comillas, lo que se llama cargos políticos en la institución, yo creo que es una fábula que se ha construido en base a lo mejor
una animadversidad que no tiene que ver con los temas de fondo, donde se ha establecido una crisis más allá de lo que efectivamente pudiera ser. O sea, hay crisis más grandes en otras instituciones. Le puedo decir que en Gendarmería sí la gente puede tener una corriente política o una ideología política, pero no tiene nada que ver con su trabajo, cómo la forma en cual la desarrolla o cómo llegó a Gendarmería. Hay cargos que son directos o que son contrataciones directas. A lo mejor podríamos observar esas contrataciones directas, pero también un director nacional que llega a la institución tiene derecho a formar grupos de trabajo y equipos de asesores, ¿cierto?, que vayan en dirección de la visión de que como país queramos construir. Evidentemente hay una elección cada cierto tiempo, hay una autoridad política que llega al mando del país, que también tendríamos que cuestionarlo, o sea, es ilógico. Ahora, es base de la democracia eso. En particular lo que ustedes dicen es que están de acuerdo con esta última resolución, que se investigue estas 11 pensiones que habrían sido no dadas de la manera adecuada. Además se dice que no se ajustan a derecho, además son irregulares en la concesión, y ahí también está esta información respecto a estas advertencias de, por ejemplo, el caso de Miriam Molate, que no debía pensionarse ella en DIPRECA. Pero la pregunta es que ustedes plantean entonces que si se establece este tope de 60 UF, esto debiese ser también, por ejemplo, para Carabineros, para otras entidades, o que no siga rigiendo. No, no es así. Nosotros decimos que si este tope se estableció para Gendarmería de Chile, evidentemente también está contenida dentro del mismo legajo de normas que lleva al Contralor a interpretar este tope, tanto la PDI como Carabineros, quien forman parte de lo que era establecido por la escala única de sueldo como la Secretaría y Administración de Interior, o sea, Ministerio del Interior. Entonces, si a nosotros nos aplica esto, también a ellos. Ahí es donde va la duda. Ahora, eso no es legal. ¿Por qué? Porque el sistema previsional de DIPRECA está exento de ese tope. Ese tope fue fijado para la AFP, no para nosotros, no para las instituciones que imponemos en Capredena o DIPRECA. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para también conocer la opinión que tienen ustedes a estos últimos antecedentes en el caso de las pensiones de Gendarmería. Muchas gracias. Muchas gracias igual a ustedes y un saludo a Cauquenes.